TV UAS es libertad de expresión con sentido. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. TV UAS. Estamos de regreso con usted en esta noche de jueves 20 de marzo. Tenemos asuntos universitarios importantes, en este caso la invitación a un foro importante, un foro de actualidad y debo decirlo de mucho interés público porque es un foro con un tema que compete a toda la sociedad mexicana y hasta lo diría yo mundial. El foro es Reconozcamos a las trabajadoras del hogar. Nos acompañan para hablar de este foro importante las doctoras Zaira Yadira Morales Díaz y también la doctora Irma Lorena Acosta Reveles. Muy buenas noches a ambas. Buenas noches. Un gusto tenerlas aquí en el estudio de la televisión universitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por supuesto. Y bueno, platíquenos, por favor, como contexto primero, el tema de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, que es un asunto que quizá en los últimos 15, 20 años se ha estado retomando y particularmente en América Latina, primero en países de Sudamérica que acá en el norte, Brasil, entre otros Bolivia, han incluso realizado ya legislaciones importantes para proteger los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Denme un contexto de cómo andamos en la materia en México, se me hace que hemos sido un poco lentos. Sí. Adelante, doctora. Pues sí, resulta que este tema es poco conversado, está poco presente en la agenda política, recientemente está mucho más presente en la agenda académica y política también, pero creemos que la relevancia es mucho mayor que la que ha tomado en los últimos años, que efectivamente sí ha crecido la visibilidad. Sí. De hecho, este foro que se está organizando para el 31 de marzo es en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Este día se instituyó en el año 1988, ya 37 años, con la intención pues, de darle visibilidad a este sector laboral que se sabe es uno de los más vulnerables, de los más precarizados. Es un segmento laboral que existe en todo el mundo, que es eminentemente feminizado, que en México, según datos oficiales bastante precarios, hay que decirlo, son alrededor de 2,5 millones de personas, ¿sí? Y en Zacatecas estamos hablando de aproximadamente 24,000 mujeres dedicadas a esta actividad, que no es decir poco porque estamos hablando de 1 de cada 10 mujeres zacatecanas dedicadas a actividades remuneradas. Correcto. Doctora Zaira Yadira, platíquenos un poco de este contexto general, del problema, de este problema social. Sí, bueno, el problema social tiene que ver con el poco valor que se le reconoce a esta labor y la falta de su reconocimiento como un trabajo real, que esa es la parte que las compañeras, por ejemplo, del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar han venido denunciando, ¿no? Claro. El hecho de que no son reconocidas como trabajadoras reales y que en México, incluso en la legislación, hasta 2019 se hacen reformas de ley que ya las incorporan directamente a la Ley Federal del Trabajo y que modifica además la ley del IMSS. Que le dan derechos plenos ya, ahora sí, reconocidos. Derechos plenos reconocidos, pero también tiene todavía algunas lagunas que habría que discutir, porque por ejemplo toca el tema de la eventualidad. El tema es que en ese sentido la mayoría o muchas de ellas, y por ejemplo es el caso del contexto zacatecano, estarían como eventuales porque no están propiamente de planta, ¿no? Entonces ahí o están de entrada por salida. Entonces, por ejemplo, esa es una laguna que todavía las compañeras están mencionando que se tiene que regular, entre otras cosas, ¿no? Además de que aunque la ley ya está marcando ciertas pautas,
adultas, en realidad son muy pocas las trabajadoras que dicen que realmente han firmado un contrato o que están dispuestas. También ellas tienen un temor de firmar el contrato o de pedir que se firme el contrato porque piensan que ya no las van a contratar. Entonces hay barreras sociales, barreras culturales y barreras en la normatividad que todavía hay que subsanar. Claro que sí. Doctora Irma Lorena, una investigadora universitaria, una mujer que ha estado involucrada con los temas laborales desde hace mucho tiempo, también incluso como abogada. Yo quisiera preguntarte a propósito de estos problemas que enfrentan las mujeres que están en el ámbito del servicio doméstico, los problemas además que se tienen o se podrían tener en el ámbito burocrático, en el ámbito gubernamental, el hecho de que les impongan de inmediato tener que darse de alta en el SAT, estos asuntos que a veces son complejos para ellas, que sabemos que todo trabajador tenemos que tener, requerir nuestros impuestos, cumplir con nuestras obligaciones, pero para estas mujeres, este sector de población, generalmente son las mujeres más humildes, las más pobres del sector rural, las que se acercan a un domicilio y que tienen el temor, como lo mencionabas, doctora Zaira, de pedir un ingreso mayor o de pedir derechos porque pueden despedirlas. Sí, bueno, hay mucho que decir al respecto. En realidad, sí, la llegada a esta actividad como una actividad regular de la que salen y entran, pero que al final sí constituye un medio de vida, es una situación que se convierte en una relativa estabilidad a través del tiempo, porque transitan de un empleo a otro, pero no salen de este tipo de actividades. En relación a la cuestión legal, jurídica, jurisdiccional, este sector podríamos decir que definitivamente se encuentra en una situación de déficit de ciudadanía, porque estamos hablando de que siendo un sector laboral como todos, empleadas, subordinadas, remuneradas, solo hasta recientemente están dentro de las leyes y es obligatorio asegurarlas, aunque no se les asegure. Siguen en la informalidad en más del 98%. Más del 98%. En el país. Y en Zacatecas es crítico decirlo, pero no suman 300 personas registradas en el Seguro Social, a pesar de que desde el 2019 comenzó el plan piloto para su aseguramiento. Tenemos el dato, perdón la interrupción, doctora, tenemos el dato de cuál es el salario mínimo para una empleada doméstica. Sí, estamos hablando a razón de una media de 350 pesos por día, ¿sí? Una media en la entidad. A nivel nacional es muy distinto porque hacia el sur del país los salarios son mucho menores, que llegan a ser de 100, 200 pesos diarios, ¿sí? Incluso hay casos en que se habla de menos de 100 pesos diarios. En las zonas urbanas, metropolitanas más grandes y donde además se concentran también los sindicatos, en Zacatecas no hay sindicalismo en este rubro, los salarios suelen ser mayores y bueno, también los perfiles de las trabajadoras distintos, más con perfiles étnicos, en fin, es un problema muy complejo y muy diverso y con especificidades locales, regionales, y es sobre todo esto que queremos precisamente platicar en este foro, que sí es para la comunidad académica, pero es también para la ciudadanía. Para la población abierta. Porque se necesita que se sensibilice sobre este sector, porque hay una indiferencia social. Es como si no estuvieran, es como si fueran invisibles y todo lo que ocurre con estas trabajadoras parece que ocurre de puertas adentro. Claro. Y hay un estado de cosas que donde parece que no pasa nada, una tolerancia estatal, institucional, pero también unas dinámicas al interior de los hogares que implican una especie de proteccionismo, de tutela con las trabajadoras, de vínculos afectivos, emocionales que se tienen, pero que no
compensan el hecho de que no se encuentren registradas legalmente. Muy bien. Entonces, bueno, todas estas circunstancias yo creo que tienen que comentarse, conocerse y saber que tenemos un problema social que debemos ver. Muy bien. Doctora Zaira, en el caso de Sudamérica, donde han ido un poco más avanzados que nosotros, en los gobiernos, en el pasado gobierno de Lula en Brasil, en los gobiernos de Bolivia, estamos enterados por cuestiones académicas que, por ejemplo, el propio gobierno hizo programas de bienestar para protegerlas a este sector de la población, a las mujeres trabajadoras domésticas. Yo preguntaría si en México ya hay, por parte del gobierno, alguna política pública específica para ellas y en qué consistiría. Sí, justamente en esta parte de la incorporación, lo que fue en 2019 el programa piloto para la incorporación de las trabajadoras del hogar, ahorita que lo mencionaba, realmente no les imponen a ella el pago de están libres. Elevados. Exactamente. Más bien lo que se está buscando es que las personas empleadoras se hagan responsables de pagar algunos impuestos y de darle seguridad social. Esa sería la parte. Es importante decirlo para eliminar un poquito esos temores que tienen las trabajadoras de que les van a quitar mucho o de que no, realmente la intención hasta ahorita como está construido el programa es de apoyarlas realmente, ¿no? Porque de por sí no ganan mucho y aplicarles, por ejemplo, un ISR, ¿verdad? Sí, sería una locura. Exactamente, eso es importante decirlo, o sea que estos programas, el programa de incorporación que realmente ha tenido muy poco éxito y como muy bien comentaba la doctora Irma, pues en Zacatecas es básicamente nulo, pareciera casi nulo. En realidad no está tanto por la intención de cobrarles a ellas impuestos, sino de beneficiarlas, ¿no? Y de que la parte patronal pues se haga cargo. Perfecto. Doctora Irma Lorena, es un tema extraordinario, importante para la sociedad, importante para las mujeres. Repítele a la población en general, no lo hemos dicho creo, ¿qué día específicamente va a ser este foro? Claro. Si va a ser presencial o va a ser virtual también en redes sociales. Platícale a la población, por favor. Sí, muy bien. Sí, el foro es el día 31 de marzo, aunque el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar es el 30, es domingo. Lo hacemos en día hábil. El lunes 31. El lunes 31 a las 11 de la mañana en las instalaciones del doctorado en Ciencia Política en la sala Leonel Álvarez Yáñez. Es un espacio no muy grande, pero también se va a transmitir por internet, por las redes sociales, en la página de la Unidad Académica de Ciencia Política, y pues procuraremos que además quede resguardado para que pueda visitarse esta charla, donde contaremos con 3 invitadas nacionales que están trabajando el tema. Sobre este punto me gustaría que la doctora Zaira nos compartiera los datos. Sí, adelante, doctora. Sí, claro que sí. Tenemos la participación de la doctora Soledad Soto Rivas y de la doctora Aurelia Flores Hernández. Ellas son investigadoras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y van a estar hablando sobre los retos para la incorporación al Seguro Social de las trabajadoras. Esa sería una primera presentación, y una segunda presentación es de la maestra Fabiola Sevilla Hernández. Ella ha venido trabajando con las mujeres zapotecas que buscan justo insertarse laboralmente en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces ahí vamos a estar discutiendo con estas compañeras. Justamente la idea es ver qué incidencias hay y cuáles son las diferencias también en el trabajo doméstico, hablando de regiones, ¿no? Porque es importante decir que tampoco es una situación igual para todas las trabajadoras. No es lo mismo estar de entrada por salida que tener una casa con un horario fijo o estar de planta. No hay otras violencias que viven las mujeres, por ejemplo, que están de planta, etcétera. Sí, eso iba a decir. Hay mujeres que están de planta y que viven prácticamente los 7 días de la semana ahí encerradas en esas viviendas de sus patrones. Sí. Pues doctora Zaira, doctora Irma Lorena, gracias por su presencia en el estudio de TV UAS y que sea un éxito su foro. Muchas gracias, al contrario,
gracias por darle proyección a este evento. Es necesario y pues qué bueno tener la cabida en este espacio. Bueno, pues es un espacio universitario y por ende de la universidad pública y un espacio de la sociedad. Gracias de nueva cuenta. Vamos a hacer un corte comercial. Tenemos mucha más información para usted aquí en Panorama Universitario.